Es un gusto poder encontrarnos nuevamente a través de las redes sociales y del canal para poder compartir el estudio del libro de Romanos. Estamos compartiendo ya semana a semana este estudio, este precioso tratado de lo que es el libro de Romanos, donde nos habla del tema principal de la Biblia, el tema principal de la revelación de Dios a la humanidad, que es el plan de salvación. Sí, de eso nos habla el libro de Romanos y de eso queremos en esta hora tratar. Ya estamos en el capítulo 4 del libro de Romanos, ya hemos visto el capítulo 3 y los anteriores. En el 3, 21 al 31 ha tratado un tema central, la manifestación de la justicia de Dios. ¿Por qué decimos que es la justicia provista por Dios? Porque hay una justicia que es por la ley, a través de cumplir las obras de la ley. A través de esta justicia, de cumplir las obras de la ley, querer alcanzar justicia, es decir, ser justo, ser declarado justo. Justo es alguien que ha cumplido con todas las exigencias de la ley y puede ganar su salvación. A través de la ley ha sido imposible que un ser humano pueda cumplir con todas las exigencias de la voluntad de Dios a través de cumplir la ley. No ha habido ser humano que haya cumplido, no hay ni lo habrá. Pero sí uno pudo cumplir durante su vida con todo esto. Fue nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, en su condición de hombre, pudo cumplir con todas las exigencias de la ley. Por eso, Cristo, Él ganó esa justicia a través de su obediencia. Y Él, a la vez que ganó la justicia a través de su obediencia, Él recibió el castigo por nuestros pecados. Bien, entonces, algo que podemos concluir ya de Romanos capítulo 3, 21 al 31, es que la salvación del ser humano por medio de la justificación no es algo nuevo, no es algo que aparece en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto que Dios ha revelado en este libro, en el versículo 21, que la salvación, la justificación, la justicia de Dios es algo que fue revelada por los profetas en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. Algunos piensan que la justificación por medio de la fe fue el plan B de Dios, es decir, ante la falla, ante haber fracasado y fallado el plan de Dios de salvar a la humanidad por medio del cumplimiento de la ley, Dios elabora un segundo plan, el plan de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esto es falso, esto es incorrecto. No es que la salvación sea un plan de última hora. La salvación por fe no es un plan de última hora, no es un plan por el fracaso de uno, del primero. No, de ninguna manera es así. El plan de salvación a través de la justificación es algo que se ha dado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La ley no fue dada para salvar al hombre. La ley no sirve para salvar al hombre. No puede salvar al hombre. Dios no dio la ley para que los hombres la cumplan y así se salven. No fue el propósito salvar. El propósito por el cual Dios da la ley es mostrar al hombre que es pecador, hacer consciente a la humanidad de que es pecadora y que Dios es un Dios santo. Y a través de eso, ver su condición de perdido, condenado, sin esperanza, y a través de eso pueda fijar sus ojos en Jesucristo. Pueda ser presentado la justicia de Dios, no por cumplir la ley, porque no la puede, sino a través de Jesucristo, el justo. Él sí cumplió con toda la ley. La ley, por lo tanto, no debemos tomarla como que es un camino diferente al camino del Evangelio. No, a veces piensan, o los judíos cuando escuchaban a Pablo pensaban que Pablo estaba desechando la ley. Pensaban que la salvación mediante la justificación por la fe, pensaban que era algo contrario, algo nuevo, algo novedoso y algo que contradecía los principios de Dios. Pero no es así. Pablo el apóstol va a demostrar que Dios ya ha salvado y que Dios ha salvado en el Antiguo Testamento a muchos hombres y mujeres a través de la justificación por medio de la fe. Ya lo he explicado, pero ahora va a poner dos ejemplos. El ejemplo de Abraham principalmente y también va a incluir el ejemplo de David. ¿Cómo es que Dios
salvó a Abraham y salvó a David en el tiempo antiguo. Versículo 1 de Romanos 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Hace esta pregunta. ¿Qué halló? Nada. Cuando dice ¿qué halló nuestro padre Abraham? Está diciendo ¿qué pudo ganar en cuanto a la salvación nuestro padre Abraham? Cuando dice según la carne se refiere según sus propias fuerzas o según su esfuerzo humano por agradar a Dios. ¿Qué ganó nuestro padre Abraham? ¿Qué halló? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque el querer ser justificados por medio de obras, de buenas obras, de obras meritorias, y querer un día presentarnos a Dios y reclamar salvación por medio de buenas obras, nunca se ha podido ni nunca se podrá. La ley nos aplasta, la ley nos condena. Para ser justificado mediante obras tienes que cumplir toda la ley todos los días de su vida. Y esto es lo que era un poco confuso para los judíos convertidos al Evangelio y también para los judíos que aún no se habían convertido. Pone el ejemplo de Abraham para explicar lo de la justificación por la fe, porque Abraham era uno de los personajes más respetados, uno de los personajes más ilustres para el pueblo judío. Y dice en el versículo 2 lo siguiente: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí nos habla, ¿no? Dice, ¿qué halló Abraham nuestro padre según las buenas obras para agradar a Dios para salvación? Nada, ¿no? Porque si hubiese agradado a Dios y se hubiese salvado por medio de sus buenas obras, tendría de qué jactarse, de qué gloriarse Abraham. Pero nada, Abraham no podía jactarse de buenas obras. No. Para un judío las buenas obras de Abraham las entendía como la circuncisión y cumplir con los mandatos o la ley de Dios. Eso significaba para un judío buenas obras, ¿no? Para aclarar esto de que Abraham no fue justificado, no fue salvado por buenas obras, aquí nos va a explicar, ¿no?, que Abraham fue justificado por creer en Dios y esto le fue contado por justicia. Creer en qué? En las promesas de Dios, en el pacto que Dios hizo con Abraham. Fue por eso que Dios justificó a Abraham, salvó a Abraham. Tomemos como base la historia del patriarca Abraham. A los 75 años, Dios llama a Abraham y Abraham sale de Ur de los Caldeos y va rumbo a la tierra de Canaán. Eso ocurre en el capítulo 12 del libro de Génesis. Pasan años y en el capítulo 15 Dios confirma esas promesas a través de un pacto con Abraham. ¿En qué consistía el pacto de Abraham y las promesas? Primero, que sería padre de muchedumbre de naciones. Segundo, sería padre de la nación hebrea. Haré de ti una gran nación. Tercero, que sería la tierra en la cual le ha prometido sería de su descendencia. Y cuarto, que a través de su descendencia vendría la bendición de salvación para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas promesas que Dios las ratifica a través de un pacto, 14 años después de ese pacto, Dios le ordena circuncidarse junto con los varones de su casa, como señal o confirmación del pacto que ya había hecho con él, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo toma en el versículo 4 lo siguiente. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí hace referencia a esto, ¿no?, que Abraham, para poder obtener las promesas y ser justificado, para ser acreedor de parte de Dios a las promesas, no fue por obras que haya hecho para agradar a Dios para obtenerlas.
sino nos dice lo siguiente, ¿no? Que fue producto de la gracia de Dios, fue un regalo de Dios, porque es por gracia. Si Abraham tuviese que haber hecho obras para recibir esas promesas, para recibir su justificación, ¿no?, sería un pago por algo que Abraham hizo. Dios le hubiese puesto la condición: mira, Abraham, si tú cumples con todos mis mandamientos, entonces cumplo contigo las promesas. Pero no fue así en el caso de Abraham, ¿no? No fue por sus buenas obras, ¿no? No fue a condición de que se circuncide o haga alguna otra obra de obediencia para que reciba las promesas, sino más bien Abraham obtuvo la salvación por fe en lo que Dios le dijo, en lo que Dios le prometió, sobre todo en la promesa de salvación para todas las familias de la tierra. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó esa promesa, dice Gálatas 3:16. Creyó en la simiente. Y esa simiente era Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:16. Revíselo. Entonces, Abraham fue salvo por creer en un redentor, en un libertador. La simiente le llama. Esa simiente era Cristo. Sí, creyó en Cristo. A futuro, a que vendría en un futuro un Salvador y vendría de su linaje, de su descendencia. Como lo dice Juan 8:56. Abraham vuestro padre, eso lo dice Jesús, se gozó de ver mi día, que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de salvación. Abraham vio en las promesas de Dios al Salvador, al Mesías, al Cristo, la simiente, la cual también nosotros hemos creído. Abraham creyó a futuro. Y no solamente Abraham, sino todos los santos del Antiguo Testamento que fueron salvos fueron por la fe en aquel que justifica al impío, al pecador. Abraham, Abel, Noé, Enoc, etcétera, ¿no? Moisés y toda la lista de hombres del Antiguo Testamento, como vemos en Hebreos 11, fueron salvos por medio de la justificación por la fe. De esa manera, Dios salvó en el Antiguo Testamento. Entonces, la justificación no es un método que aparece nuevo en este tiempo, sino que es algo que ya Dios lo ha hecho. Dios lo ha aplicado en el Antiguo Testamento y pone como ejemplo a Abraham. Ahora va a tomar el ejemplo de otro israelita muy respetado y ejemplo de fe para la nación israelita. Y aquí vemos el caso de David. El versículo 6 al 8 dice lo siguiente: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo hace referencia al Salmo 32, versículo 1 y 2. Hace referencia a ese salmo que fue escrito después que David pecó con Betsabé, adulteró y cometió asesinato también del esposo de Betsabé. Por eso tenemos que leer el Antiguo Testamento. Las historias bíblicas son importantes para entender el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y a la vez, para entender el Antiguo Testamento, tanto el Nuevo Testamento nos complementa y nos da luces. Importante que el creyente lea toda la Biblia. Gloria a Dios, ¿no? Entonces aquí Pablo está haciendo una interpretación de lo que es el Salmo 32. Esta interpretación guiada por el Espíritu Santo. Lo que David dice y exclama: bienaventurado, y está hablando del mismo David, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Esto había hecho Dios con David. Había perdonado sus pecados y sus maldades las había cubierto. Bienaventurado, dice, aquel varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Pero Pablo dice algo más aquí en Romanos, que no solamente Dios le perdona y no le culpa de pecado, sino que le atribuye justicia,
le atribuye calidad de justo. ¿Cómo puede ser eso? Decimos, ¿no? Simplemente es posible eso. Fue posible en el Antiguo Testamento y es posible en el Nuevo Testamento. Y es la base de la predicación del Evangelio, la salvación mediante la justificación por la fe. ¿Quiere decir eso? De que en el caso de David, en el caso de Abraham, Dios no solamente les perdonó, sino que les atribuyó una calidad de justos, algo que no lo eran, algo que no lo somos nosotros y algo que hemos recibido por gracia de parte de Dios, el ser justos sin serlos. ¿Cómo se da esto? A través de la obra de Cristo. La obra de Cristo, su vida de Cristo, una vida impecable, una vida en la cual Cristo cumplió con todas las exigencias de la ley. Él ganó una justicia. Él ganó todos los derechos de ser justo a través de una vida en la cual cumplió todos los mandamientos, todos los días de su vida, jamás quebrantó un solo mandamiento. Él es el único justo, Cristo nuestro Señor. Esa justicia ganada por Cristo, cuando usted cree en el plan de salvación, cree en Jesucristo, acepta como su Salvador a Jesucristo, esa justicia es atribuida a usted. En el caso de Abraham, David y todos los santos del Antiguo Testamento, por fe, esa justicia de la simiente del Mesías que vendría, era atribuido también a los santos del Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ocurre esto. La gracia de Dios se manifiesta de esta manera. La justicia de Cristo fue transferida a nosotros pecadores, pero que con fe hemos creído en el Señor y en sus promesas. ¿Sí? La justicia ganada por Cristo es transferida a nosotros. Y nuestros pecados, nuestras culpas, fue cargada en la cuenta de Cristo. Por eso Cristo murió por nosotros, como pecador sin serlo. Y nosotros somos justificados y declarados justos como Jesús, sin haber hecho lo que Jesús hizo. Por eso somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, en su vida y en la cruz del Calvario. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Habla de la obra de Cristo. Cristo no conoció jamás pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros, ¿no? Para que fuésemos hechos justos, justicia de Dios en él, no en nosotros. Si hoy día los creyentes, los cristianos podemos ser llamados justos, es en Cristo, no en nosotros. Si los creyentes del Antiguo Testamento fueron declarados justos, no fue por sus obras, fue por la obra de Cristo. A futuro, nosotros ha pasado, ya pasó. Pero en caso de los santos del Antiguo Testamento fue a una promesa que vendría a futuro. Muy bien. Entonces, de esa manera es que en el Antiguo Testamento Dios salvó por medio de la justificación, por medio de la fe. Y en el Nuevo Testamento también. Entonces, de esa manera queda aclarado cómo es este método de salvación, que no es nuevo, es el método que siempre Dios lo ha usado para salvar a los seres humanos. Ante esta situación, los judíos se preguntan, ¿y qué lugar tiene la circuncisión? Pablo rápidamente va a abordar este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque el judío ponía mucho énfasis en la circuncisión. Para el judío, la circuncisión era el requisito indispensable para la salvación. Tanto así que si un gentil quería ser salvo, lo principal era que tenía que ser circuncidado. Ante esa realidad, el apóstol Pablo expone en el versículo 9 y 10 lo siguiente. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada su fe, la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. Haz esta pregunta. Esta bienaventuranza de ser declarado justo, sin serlo,
¿Es solamente para los judíos, los circuncidados, o es para todos? Entonces, para poder responder eso, le dice al judío, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Estando ya circuncidado o antes de ser circuncidado? La respuesta obvia y lógica es antes de ser circuncidado. Cuando Dios da las promesas y justifica a Abraham, Abraham no estaba circuncidado todavía, sino que vino después ya la circuncisión, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no?, cae por tierra el argumento, la creencia judía, que para ser salvo era obligatorio la circuncisión. En el tiempo en que Pablo predicaba el Evangelio, los judíos que se convertían inquietaban a los gentiles que para ser salvos tenían que circuncidarse. Pero ya tienen a Cristo, pero deben circuncidarse. Eso era un error. Tanto así y tan fuerte fue en los judíos convertidos a Cristo que tuvo que llevarse a cabo el primer concilio de Jerusalén para aclarar temas como este. Los judíos se convertían a Cristo, pero tenían todavía eso de la circuncisión. Esa enseñanza la tenían bien arraigada. Y muchos creían que debían ser circuncidados los gentiles para ser salvos. Eso generó mucho problema, mucha controversia en la primera iglesia. Entonces, la conclusión de estos versículos 9 y 10 es que Abraham fue declarado justo, fue salvo antes de recibir la circuncisión. Versículo 11 para adelante, hasta el 12, dice lo siguiente: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gloria al Señor. Entonces aquí pone énfasis, ¿no? Abraham fue justificado, fue salvado antes de recibir el mandato de la circuncisión. ¿Para qué? Primero, fue salvo antes de ser circuncidado para ser padre de aquellos que creen en Jesús, que creen en el Evangelio sin haber sido circuncidados, es decir, es de los gentiles, ¿no? Para ser padre de los gentiles es que a Abraham se le dio las promesas y se le justificó antes de la circuncisión. Pero también para ser padre de los judíos, del pueblo judío, que son circuncidados, pero no solamente circuncidados, sino que creen en la justificación, creen en la salvación, así como creyó Abraham. Entonces, conclusión en esta parte: la circuncisión por sí sola no tiene ningún valor si es que no hay fe como la de Abraham de por medio para poder ser justificado. Entonces, de esa manera, ¿no?, Abraham es padre de los creyentes gentiles y de los creyentes judíos. Los creyentes gentiles, los incircuncisos, y los creyentes judíos circuncidados. Lo común en ambos grupos es que deben tener la fe como la fe de Abraham. Puede ser circuncidado o no, lo importante es la fe en Cristo. Muy bien, otra duda que Pablo va a aclarar aquí es en cuanto a la ley. El judío creía que para ser salvo era necesario la circuncisión y tener y guardar la ley, cumplir la ley. Vamos a ver cómo aborda ese punto en el versículo 13 y 14 el apóstol Pablo. Dice así: porque la ley no fue dada a Abraham o a su descendencia las promesas de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Las promesas, tanto de la tierra a heredar, tanto de ser padre de muchedumbres,
promesa de ser una nación grande y la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Esas promesas no fueron dadas por la ley. ¿Por qué? Porque simplemente la ley fue dada 430 años después que existió Abraham, 430 años después que Dios ratificó su pacto y sus promesas con Abraham, ¿no? Entonces, no fue condición para recibir la justificación cumplir con la ley, porque aún Dios no le había dado la ley, ¿no? Primero fueron las promesas, primero fueron la justificación, es decir, a través de creer a Abraham en esas promesas, ¿no? Y luego vino la ley, ¿no? Entonces viene esta pregunta: ¿para qué fue dada la ley? ¿Para ser justificados por ella, tal vez? ¿Cumpliéndola? No, ese no fue el propósito. Ese no fue el propósito por el cual Dios dio la ley. La ley fue dada para que conociésemos, tengamos conciencia de lo que es el pecado en nosotros y a través de eso buscar la misericordia de Cristo. Entonces, hasta aquí ha puesto a Abraham como ejemplo para decir de que la salvación por medio de la justificación que tuvo Abraham, en esta justificación no fue condición la circuncisión, no fue condición cumplir con toda la ley, porque todas estas cosas fueron posteriores a las promesas y a la fe de Abraham en las promesas. Queda demostrado entonces de que solamente Dios salva y salvará a la humanidad a través del método de la justificación por medio de la fe. Es decir, ser declarados justos sin serlos. ¿Por qué? Porque Cristo vivió por nosotros, fue justo y también cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que produce la ley? ¿Cuál es el efecto de la ley? Va a hablarnos en el versículo 15 hasta el 17. Dice así la palabra de Dios: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce conciencia de la ira de Dios en el pecador. Y produce conciencia, nos hace conscientes de que hemos transgredido la ley de Dios. Conclusión, nos hace conscientes de que somos pecadores y necesitamos la justificación de Dios, la justificación en Cristo Jesús. Muy bien, dice el versículo 16: por tanto, es por fe para que sea por gracia. La justificación, la salvación tiene que ser por fe para que sea por gracia. ¿A fin de qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces la justificación y la salvación tiene que ser por gracia, por fe, para que sea firme, dice, en toda la descendencia. Dios justificó por la fe a Abraham. ¿Se imagina que Dios hubiese puesto condición a Abraham y a toda su descendencia? Para poder cumplir mi pacto, le hubiese dicho: para que puedas ser padre de muchedumbres, para que puedas heredar esta tierra y para que seas de ti venga una gran nación y para que a través de tu descendencia venga la simiente de redención para toda la humanidad, tú tienes que cumplir con toda la ley. ¿Se imagina si la salvación, la venida de Cristo, la promesa de un Salvador para la humanidad dependiera de los hombres? Simplemente no sería firme las promesas. Jamás hubiese llegado la salvación a la humanidad si hubiese dependido del pueblo de Israel, de que hubiese cumplido con todas las exigencias de Dios, con toda la ley de Dios. Y conocemos la historia del pueblo de Israel, un pueblo rebelde, que constantemente se rebelaba contra Dios, murmuraba contra Dios.
a lo largo de la historia de los reyes, reyes que se rebelaron contra Dios, reyes idólatras, reyes pecadores, pueblo pecador, tanto que Dios tuvo que mandarlos al exilio, a Babilonia. Y aún en el tiempo de Cristo, el pueblo permanecía en pecado. ¿Se imagina que la salvación de la humanidad hubiese dependido de las buenas obras de Abraham y su descendencia? Nunca seríamos salvos. No sería firme la promesa. Hasta ahora no hubiese venido Cristo. Pero gracias a Dios, que las promesas de Dios, la salvación a través de la justificación, no depende de la obra humana. No depende de Abraham, de lo que hizo Abraham. No depende de lo que hizo el pueblo hebreo, sino depende de Dios. Por tanto, la salvación, la justificación es por gracia. Por eso decimos hoy en día, nuestra salvación no se trata de lo que hacemos nosotros. No es por nuestras obras, sino es por la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Dios hizo por nosotros en su vida y en la cruz del Calvario. Esperamos que esto esté claro cada día, cada vez más, a nuestra mente y a nuestro corazón. Gloria a Cristo. Y ya en última instancia, vamos a ver la fe de Abraham y la fe nuestra, desde el versículo 18 al 25. Ahora ya trayendo una comparación entre la fe del creyente actual y la fe de Abraham. Dice el versículo 18, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza en contraesperanza, es decir, contra todo pronóstico, contra todas las cosas opuestas a la promesa de Dios. Esto es en cuanto a su descendencia, por ejemplo. Vemos el versículo 19, lo aclara un poco más. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Contraesperanza, creer en contraesperanza. Ya Sara no podía tener bebés. Abraham era muy viejo. No quedaba esperanzas. Pero a pesar de eso, Abraham creyó que de su descendencia vendría el Mesías, la simiente, y eso le fue contado por justicia. Versículo 20 y 21 dice, hasta el 22, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él creyó a toda, su creer de Abraham, su fe de Abraham fue a toda prueba. Él se fortalecía. Ante cada caída, él se fortalecía. La duda no era motivo para apartarlo de Dios, era motivo para asegurarse más de Dios, agarrarse más de Dios. Cuando en algún momento dudó, no fue por incredulidad, sino que esa duda lo llevó a fortalecerse más, a creer más a Dios. Ese temor que pudo haber tenido en algún momento lo llevó a aferrarse más a Dios, a creerle más a Dios. Versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces, lo que le ocurrió a Abraham, no solamente le ocurrió a Abraham, sino también es con respecto a nosotros. Así, de la misma forma, igualito como creyó Abraham y fue justificado Abraham, ocurre con nosotros. Se nos predica el Evangelio. Se nos dice que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, que nuestra condición ante Dios, el juez de toda la tierra, un día es de muerte, es de condenación. Lo que usted y yo hemos hecho, hemos creído en ese anuncio. Pero no solamente en que estamos condenados, sino que hay justicia, hay manera de poder ser librado del castigo y la condenación a través de la justicia de Dios. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Cristo murió por la ley en nuestro lugar. Creer eso con todo el corazón
es lo que nos hace salvos. ¿Ha creído usted en el plan de salvación? ¿Cree usted en el plan de salvación con todo su corazón? Tanto que tiene más valor que cualquier cosa para su vida el ser hallado justo o el ser declarado justo por Dios. Si es así, lo felicito. Estamos en el camino del Señor. Pero si usted tiene dudas de su salvación, tiene dudas tal vez de que si es un hijo o una hija de Dios, de que si Dios le ha perdonado de sus pecados, si hay dudas en el corazón, esperamos que estas dudas se disipen a través del estudio de la palabra. Y pueda usted orar a Dios y decirle lo siguiente: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque entiendo de que soy pecador, de que merezco la condena eterna. Pero gracias por tu justicia en Jesucristo, por haber venido tu Hijo Jesucristo a esta tierra a vivir y cumplir la ley por mí y a cumplir el castigo de la ley por mí. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por salvarme. Gracias por justificarme. Creo en tu justicia. Creo en tu plan de salvación y lo acepto como el único medio para ser salvo. Creo en Jesucristo. Le acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Sálvame. Gracias por salvarme. Libértame. Gracias por libertarme. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, si usted lo cree con todo el corazón, Dios le perdona, Dios lo justifica y usted es como nuestro padre Abraham. Su fe es la misma de Abraham y es la misma de todos los creyentes a través de todos los siglos. Dios le bendiga, siga adelante, sigamos adelante y continuaremos en un próximo programa con más del libro de Romanos. Dios le bendiga, muchas gracias. Amén.